emperador romano, un hombre inteligente y audaz que se apoderó del gobierno y derrotó a todos sus rivales, más conocido como Augusto o César Augusto. Su nombre completo es Cayo Julio César Octaviano, nombre que recibió al ser adoptado por el dictador Julio César. Su fecha de nacimiento fue el 23 de septiembre del año 63 a.C. y falleció el 15 de marzo del año 14 a la notable edad de 77. En tiempos del rey Tarquinio el Viejo, su familia fue considerada como patricia y tiempo después, con Sergio Tulio, se desplazaron voluntariamente a pertenecer al grupo de plebeyos. Cuando Octavio fue adoptado por Julio César, este nuevamente volvió a pertenecer al grupo de patricios. Sobrino nieto de Julio César, Octavio era hijo de Cayo Octavio y Asia. Asia era la hija de Asio y Julia, quien era la hermana de Julio César. Octavio también era pariente de Pompeyo el Grande. Cuando su padre falleció, este tan solo era un niño, por lo que fue adoptado por Julio César. Tras producirse el asesinato de Julio César en el año 44 a.C., este se encontraba en Apolonia, Albania, junto con su gran amigo Agripa, pues había sido enviado ahí para poder estudiar y preparar. Cuando recibió la noticia de que su padre adoptivo había sido asesinado, este regresó inmediatamente a Roma, pues se había enterado de que le había dejado 3/4 partes de su gran e inmensa fortuna. Con la riqueza y el nombre de César ya podía destacar en la política romana, para poder reorganizar el Partido Republicano y exigir sus derechos frente a Marco Antonio. Marco Antonio era un general carismático y brillante. Al ser una de las personas de confianza de Julio César, se le había confiado la fortuna legada a Octavio, para que estuviera en buenas manos. Octavio se dispuso primero a conocer al gran general Marco Antonio, para solicitarle su herencia. Octavio, con tan solo 18 años, estaba decidido a asumir el legado que Julio César le había dejado, sin importarle el peligro y las obligaciones que éste le traerían, pues claramente esto no sería fácil, por lo que el joven Octavio sabía que para obligar a Marco Antonio a entregarle la herencia de César, necesitaba aliados, hombres que supieran bien cómo es que funcionaba la política en Roma. Así es como se acercó a Cicerón. Cicerón era un hombre respetable de Estado, era el orador público más reputado de Roma. Un acuerdo entre estos dos traería un beneficio en común, pues Cicerón no quería que Marco Antonio tuviera el poder absoluto, el poder sobre Roma. Es por eso que decidió ayudar a Octavio. El hábil Cicerón, experto en las palabras, se dispuso a trabajar a favor del joven Octavio. Realizó varios discursos atacando a Marco Antonio. Cicerón intensificó también sus ataques contra Marco Antonio en el Senado, tachándole de tramposo y de un enemigo de la República. En cambio de su amigo Octavio, pues hablaba que era el ejemplo más brillante de piedad tradicional entre nuestra época. Convenció al Senado para que Octavio ingresara al Senado, a pesar de que para ser senador habría que tener una edad mínima, que era de 30 años. Cicerón hundió a Marco Antonio hasta que a este no le quedó otra salida que liberar el dinero que César le había dejado en herencia a Julio Octavio. Ahora Octavio ya tenía suficiente dinero y contrajo matrimonio con Livia Drusila en el año 39 a.C. Livia pertenecía a una de las familias muy importantes, la familia de los Clavos. Con esto ya emparentaba con otra de las familias de la aristocracia romana para enfrentarse al gran general Marco Antonio. Cicerón continuó sus ataques contra Marco Antonio y logró que en el año 43 a.C. se le declarara enemigo de la República. Octavio, encantado, actuó en representación del Senado y tomó su nuevo ejército y se dispuso a someter a Marco Antonio. Ninguno de los dos era capaz de conseguir una victoria decisiva. Algo muy importante de recalcar es que su siguiente paso fue el de un gran hombre estratega, pues había utilizado a Cicerón para lograr igualarse al general Marco Antonio. Ahora utilizaría a Marco Antonio para continuar con su escalada al poder. En una asombrosa estrategia propuso el segundo triunvirato entre su enemigo número 1, Marco Antonio, y el general Lépido y también el joven Octavio. Con una idea revolucionaria, finalmente Marco Antonio decidió apoyar al joven Octavio,
En el foro se expusieron la lista con los nombres de los ciudadanos más preeminentes de Roma, entre ellos la mitad de los miembros del Senado. Había iniciado una sanguinaria purga, la proscripción, que consistía en una maniobra para poder deshacerse de sus enemigos, conseguir dinero, lo cual era necesario para seguir manteniendo a su ejército. En las proscripciones estaba el nombre de Cicerón, pues aquí Marco Antonio vio una gran oportunidad para poder deshacerse del hombre que lo había desacreditado bastante con el Senado. Y fue así como fue asesinado cuando intentaba huir al enterarse que estaba en la lista. Esta traición hacia Cicerón revela el grado de crueldad de Octavio. Sus manos fueron expuestas en el foro y su cabeza se entregó como presente a Fulvia, la entonces esposa de Marco Antonio. Octavio y Marco Antonio ya tenían dinero suficiente para tener un gran ejército de combate y aniquilarían a sus últimos enemigos, Bruto y Casio, los cabecillas del asesinato de Julio César. Pues estos habían huido a Grecia. Octavio y Marco Antonio los persiguieron hasta ahí y los acabaron en la batalla de Filipos. Después de esto, ambos eran los hombres más ricos y poderosos. Se repartieron el imperio. Octavio se quedó con Italia y España y Marco Antonio, por su parte, se quedó con las provincias del este y la Galia. Octavio se dispuso a utilizar su arte de manipulador para poder debilitar el poder de su supuesto aliado. Marco Antonio, por su parte, esperaba ganarse al pueblo a base de nuevos triunfos, pero necesitaba fondos para poder realizarlo. Marco Antonio ya se había gastado gran parte de su fortuna, es por ello que recurrió a la reina de Egipto, Cleopatra, con quien inició un romance. Marco Antonio y Cleopatra se convirtieron en la pareja más poderosa de la antigüedad. De esto Octavio tomó ventaja e inició desprestigiando a su enemigo. Y en el año 34 a.C., Marco Antonio plasmó todo en un testamento, un escandaloso contenido en el que se podía ver que Marco Antonio ya era mucho más leal a Egipto que a Roma. Un detalle muy importante en el testamento de Marco Antonio era que una vez que Marco Antonio lograra la victoria contra Octavio, Alejandría sería la capital de su imperio romano. Octavio se enteró del testamento y vio aquí una gran oportunidad para poder acabar al fin a su único adversario. Y así lo hizo, expuso frente al Senado el escandaloso testamento. Es así como Octavio y Marco Antonio se enfrentaron en una batalla final, en el año 31 a.C., en Actium, Grecia. Octavio se enfrentó en una de las batallas navales más importantes de Roma, en la cual Octavio salió victorioso, y Marco Antonio y Cleopatra huyeron y pronto se suicidaron. Tras la victoria sobre Marco Antonio en Actium del 31 de a.C. y su posterior muerte en Alejandría junto con Cleopatra, Octavio se convirtió en el primer ciudadano del Estado y el único jefe político con la capacidad para poder mandar sobre todo el ejército romano. Además, Octavio tomó a Egipto como propiedad privada y toda su riqueza. De esta manera podía abastecer a Roma con Octavio. Con esto Octavio ganaba suficiente popularidad en Roma. En enero de 27 a.C., Octavio recibe del Senado el nombre de Augusto, una nueva denominación oficial que recogía la grandeza de sus actos. Como procónsul y cónsul tenía a su cargo la política exterior y la administración estatal, la autoridad sobre los demás magistrados y la convocatoria del Senado, donde había alcanzado el título de Príncipe Senatus, la figura con mayor jerarquía en la institución. Su autonombramiento como emperador le situaba como jefe supremo de las legiones. Sin embargo, la tradicional constitución romana no fue suprimida ni tampoco transformada, por lo que su dictadura estaba cargada de legalidad. El mando de las Fuerzas Armadas también en este periodo se denomina el Principado de Augusto. Se le nombró príncipe, que significaba primer ciudadano. De esa palabra deriva la nuestra, príncipe. Por esta razón, el periodo de 3 siglos de la historia romana, que comenzó el 27 a.C., es llamado a veces el Principado. También se hizo nombrar Pontifex Maximus, o sumo sacerdote. Uno tras otro acumuló también otros cargos adicionales. Pues como resultado de esta acumulación de cargos, controló la dirección del gobierno, las viejas costumbres
republicanas, la institución civil más importante en Roma era el tribunado de la plebe. Para tener el poder tenía que ser plebeyo, y aunque originalmente sabemos que lo era, cuando se convirtió en hijo adoptivo de César pasaba a ser patricio. Los patricios no podían ser tribuno de la plebe. Al ser así, se le asignó la tribunicia potestas, es decir, los poderes de los tribunos. Tenía la capacidad de convocar al Senado, promover leyes, la capacidad de veto, ejercer poder sobre la decisión de cualquier otro magistrado. Actuaba como un tribuno sincero. Tenía el poder civil y el poder religioso. Además de esto, Augusto estuvo rodeado de un importante grupo de colaboradores. Políticos como Agripa y Micenas, historiadores como Tito Livio, intelectuales como Micenas, Horacio, Virgilio, grandes nombres de las artes y las letras. También conviene destacar la fiebre arquitectónica que se vivió, especialmente en Roma, con la restauración y la edificación de un amplio número de templos, basílicas, pórticos, un nuevo foro para la capital del imperio o el famoso Teatro Marcelo que todavía hoy se puede contemplar en su parque. Reconstruyó los templos y los decoró suntuosamente como obras nuevas, pues hizo el templo de Marte, el de Júpiter Tonante, el de Feretrio, el de Apolo, el de Quirino, el de Minerva, el de Julio Reina y muchos más. Para perpetuar en la memoria de los siglos la gloria del triunfo de Actium, fundó cerca de la ciudad de la de Nicópolis. La reforma militar a raíz de Actium, Augusto tomó las primeras medidas sobre su ejército. Primero buscó a un ejército más fiel y segundo reducir sus efectos. Así es, en el año 28 a.C. quedaron 28 legiones, lo que las tropas pasaron a tener entre 130.000 a 150.000 legionarios. Esto incrementó las tropas auxiliares. Solo Augusto dirigió en España tantas operaciones pacíficas como defensivas y fundó ciudades, de las cuales podemos mencionar particularmente. Ambas recibieron el nombre en homenaje a César Augusta, Augusta Emérita, Augusta Pretoria, Augusta General, ciudad que todavía sobrevive con el nombre de Augusta Suelo. En el camino de vuelta de Elba al Rin, el caballo de Druso tropezó y lo arrojó al suelo. Las heridas que sufrió fueron fatales, pues solo tenía 31 años cuando murió. Su muerte fue una gran pérdida para Roma. Augusto inmediatamente reemplazó a Druso por Tiberio. Livia vio aquí una gran oportunidad y si podía arreglar un matrimonio entre su hijo y la joven viuda, la hija de Octavio, esto aumentaría que Tiberio probablemente quedaría como sucesor de Octavio. Augusto fue convencido por Livia, quien decía gran poder sobre él. De esta manera, durante 45 años después de conquistar el poder, Augusto gobernó a Roma en la prosperidad y al menos internamente en la paz. No hay duda de que las reformas de Augusto señalaron un giro importante en esto. Si no hubiese sido tan sabio como fue, o no hubiese vivido tanto tiempo, Roma habría continuado con las guerras civiles y tal vez en pocas generaciones más se habría desmembrado en fragmentos de decadencia. El mundo romano permaneció fuerte e intacto. 4 siglos de los últimos años de la vida de Octavio estarían determinados por la búsqueda de un sucesor. Los herederos con mayores posibilidades eran sus nietos, Gayo y Lucio César, hijos de Julia y Agripa. Pero estos jóvenes fallecen en el año 2 y 4 de nuestra era. Octavio no tiene más remedio que delegar a su sucesión en su hijo adoptivo Tiberio. Augusto falleció en la campaña y yacía en su lecho de muerte después de una bronquitis. Entre sus últimas palabras dirigidas a quienes lo rodeaban, se cuentan las siguientes palabras: ¿creéis que he desempeñado bien mi papel en la vida? Y si es así, aplaudid. Ciertamente desempeñó bien su papel en la vida. El imperio estaba bien afirmado y sus 5 millones de ciudadanos y casi 100 millones de no ciudadanos estaban en paz. Todos los siglos de luchas de la historia antigua parecían haber llegado a su culminación en este último gobierno mundial pacífico e ilustrado. Solo era de mantener y conservarlo así el mayor tiempo posible. Cuando Augusto agonizaba, Livia, quien vivió 15 años más, pues murió en el año 29 a la notable edad, para aquellos tiempos de 86 años, envió mensajeros a Tiberio.
Su cadáver fue portado por toda Roma a hombros de los senadores, siendo quemado en el campo de Marte. Tras su muerte vendría su divinización por el pueblo. Es así como Augusto transformó a una antigua república a uno de los imperios más prósperos, grandes e influyentes que la humanidad ha conocido. Un importante dato es que Octavio halló un equilibrio entre los que no querían dictaduras, monarquías. Los romanos creían que con él se respetaban las estructuras republicanas, pero en realidad él era el único al mando. Así terminó con mi presentación y muchísimas gracias.